Buenos días, pues vamos a hablar del encharcamiento que aquí en esta finca se ve muy clarito. Bueno, pues estamos a 23 de abril de 2026. Esta finca está en término municipal de Écija, pero esa carretera de ahí para allá ya es provincia de Córdoba, son aldeas de Fuente Palmera. Vale, mira, este tipo de suelo, veis la orografía, que es llano. Esto se llama en Castilla, en Extremadura, una raña. Aquí en Andalucía por este suelo, por este nombre no se le conoce. Son sedimentos de limo y grava y que tienen problemas de drenaje, ¿vale? Y encima, cuando son en suelos tan llanos, pues más todavía. Mira, esto es un súper intensivo, que tengo yo aquí bastantes vídeos. Estos están podados de noviembre. Y tienen su caballón, y aquí en esta zona, pues veis, el drenaje no ha sido un problema. Y veis por los árboles, pues tan bonitos. Ya la trama abierto ya. Veis que está ya aquí la trama abierta, aquí está el azafrán. Vale, pues esta parte está bien, pero vamos a ver en otras zonas que no ocurre lo mismo. Mira, esta zona es un poquillo más baja y aquí vienen a parar la agua de los alrededores y el suelo pues tiene más fango. Ahora esto está seco, pero cuando yo estuve aquí podando en noviembre te hincaba hasta el tobillo de barro. Esto eran gachas, ¿vale? Las rañas, ¿esto qué significa? Estos son llanuras que han sido como llanuras de inundación, pero que los ríos han ido haciendo meandros. El Guadalquivir hace miles de años, en el periodo plio-cuaternario, villafranquiense, estuvo por aquí, tenía una llanura de inundación con meandros, pues por eso hay gravas, pues digamos había corriente. O sea, si una llanura de inundación no tiene corriente, pues te llega limo, te lleva arcilla, te lleva arena, pero si hay gravas porque había corriente. O sea, esto era el lecho de Guadalquivir. O sea, teníamos grava, teníamos limo. Y esta zona, por la geología, bueno, se nos viene al cuento, pues prácticamente tiene la misma pendiente que tuvo. No tiene llano, puesto que es una zona llana. Y hay zonas pues, que tienen, digamos, un poquito de presión, que se queda el agua acumulada. Entre la obra de la carretera, pues han hecho que aquí se acumule el agua. Y mira, aquí esta parte, ya os digo, en noviembre estaba encharcado. Por aquí tenías que andar de cuclillas y aún así te llegaba el barro hasta los tobillos. ¿Veis? Esta parte está más o menos bien drenada, los olivos también, pero mirad cómo se ve bien que van cambiando, ya se ven más tristones. ¿Veis esto? Se ven más amarillentos, no están creciendo tanto. La trama, de hecho, estoy viendo que ni siquiera la he abierto. ¿Veis? Y esta fila, mirad aquí, ¿veis? Las señales de que esto estuvo encharcado. Les digo, aquí esto no se podía ni pasar ni con el coche ni nada, en noviembre. Y después llovió más, mirad la rodada. O sea, aquí esto pues te llegaba a la espinilla, el agua. Pues mira este que se pilló la peor parte, pues veis lo tristón que está. Pues estos días, mucha gente, oye, se me cae mucha hoja, eso repilo, que si esto es magnesio, que si esto es repilo plomizo, que si esto es verticilio, nada. Esto es asfixia radical, simplemente. Este árbol está un poquito tocado, asfixia radical, ¿a qué se debe? Pues cuando un suelo está seco, veis su grieta, tiene su grieta y su porosidad, y por ahí entra el oxígeno de forma natural. Pero cuando un suelo está encharcado, esa pequeña grieta, esos microporos están sellados. Entonces no llega oxígeno al suelo. Y las raíces respiran oxígeno exactamente igual que un animal o una persona. Por eso cuando un suelo está o seco o una humedad normal, llega oxígeno. Pero cuando está encharcado, se taponan los sellos, como si nos tapáramos la nariz. Pues durante X horas, X días, pues la planta medio puede vivir, o sea, la raíz medio puede vivir. Pero a partir de un umbral que depende de la planta, de la variedad, de las temperaturas, etcétera, pues la planta se ve resentida, ¿veis? Y estos olivos están más tristones porque aquí la raíz sufrió daño, o sea, hay raíces que se murieron. Por eso los árboles ahora están más tristones, porque no tienen una raíz que le esté bombeando para arriba. Estos olivos así, que sufren mucho en invierno encharcamiento, después en verano vemos que pasan muy mal el verano, pasan como la sequía muy mal. ¿Por qué? Porque no tienen raíz. ¿Veis? Sobre todo porque la raíz que estaba más profunda es la que muere. Y la que estaba más en superficie es la que medio sobrevive. ¿Veis? Por eso también los caballones, estos los lomos, pues esto ayuda. ¿Qué pasa? Que este caballón pues medio se ha difuminado, ¿lo veis? Que medio se ha difuminado. Y ahora me pongo aquí, veréis como allí hay buen drenaje contra más alto, va empeorando. Y mirad cómo estos olivos están más chicos y más pelones. Pues ya sabéis, esto ocurre cuando hay drenaje deficiente en una zona, cuando se queda el suelo encharcado durante mucho tiempo, que el suelo se satura de agua, no difunde el oxígeno y empiezan a morir raíces. Cuando mueren algunas,
el resultado pero hay veces que el daño es más grave. Por ejemplo, esta parcela de un vecino, yo no lo conozco, nada, de un vecino, pero mirad que esta zona tuvo más encharcamiento. Veis que se ve aquí cómo estuvo más tiempo el agua. Vamos, de hecho, aquí pasé yo la semana pasada y había agua todavía aquí. Aquí estaba corriendo el agua la semana pasada. ¿Veis? Ya ha dejado de correr. Pues vamos, ya lleva tiempo sin llover. Pero hasta la semana pasada corría aquí agua. O sea, esto era un remanadero, como se suele decir. Pues mirad aquí, pues los olivos han llegado a morir. ¿Veis? Que esto independientemente del manejo. ¿Veis? Se le está cayendo hojas porque estos están muriendo. Estos creo yo que morirían el año pasado porque están negros. ¿Veis la corteza negra? Y a estos pobrecitos, pues este año, yo creo, mirad, ¿veis cómo se cae la hoja? Les digo, esto es un olivo como si... ¿Veis? Los síntomas son relativamente similares a como cuando los anillas, sea un conejo o los topillos. Al final es muerte de raíz, digamos, pues siempre que hay una muerte de raíz, que hay una interrupción del flujo de savia de copa a raíz, pues los síntomas son similares, amarillamiento, defoliación, pues son bastante similares los síntomas. Por eso uno te manda estas fotos, o sea, o las ves, dice, ahí pasa algo en la raíz, ¿veis? Ahí pasa algo en la raíz. Ahora, indagas a ver lo que ocurre. Si os dais cuenta, ¿veis? Estos, por ejemplo, tampoco están abriendo la trama todavía. ¿Veis? Que lleva retraso fenológico. Y en cambio, los que están con buen drenaje, pues la trama está abierta. Mirad cómo llevo las botas, ¿veis? Que está ahí un ratillo. Vamos, que esto está ya... El que está bien, está con la trama abierta. Y el que está mal, pues va con retraso. Pues, ante esto, ¿qué solución? Vamos a ver, esto... Pues sí, por foliarmente, por el riego, pues, o por la tierra, los fertilizantes pues hacen un efecto medio, porque ahora has perdido mucha raíz. Por la hoja, pues sí, le metes nutrientes y demás, pero el problema es que la raíz tampoco acompaña. Meterle nutrientes orgánicos, o sea, tipo aminoácidos, pues sí ayuda algo, pero que al final de esta bofetada el olivo se tiene que recuperar solito. Contra más reservas tenga él antes del golpe, pues mejor va. O sea, que quiero decir que fincas bien cuidadas recuperan mejor y fincas mal cuidadas recuperan peor. Que yo no pienso que haya, digamos, ninguna actuación especial para mejorar esto. Ayudar en el drenaje, esto es, por ejemplo, que le diría yo al dueño este año, pues coge, levanta la goma y es más caballón, para que no te vuelva a pasar. Pero una vez que ha ocurrido esto, que en mi humilde opinión, que poco se puede hacer. Claro que hay quien dice, no, con esto, tú la metes aminoácidos, se ve con cambiazo. Yo vengo de vuelta de todas esas cosas y nada, de esta usted se tiene que recuperar. Mira, estos que están bien drenados, ¿ves lo que os digo? Está la flor abierta. Y estos que están mal, pues veis que la flor no ha abierto todavía. Bueno, ahí está empezando a abrir, pero con mucho más retraso. Bueno, pues estas son las cosas que se encuentra uno en el campo, que siempre hay que mirar y reflexionar. Bueno, pues os dejo y que veáis que la gente de la Cuenca del Guadiana, que también hay rañas en Andalucía. Hombre, estas tierras son mucho más fértiles que las rañas que hay en Badajoz, en Ciudad Real, pero técnicamente también las hay, rañas. Venga, un saludo.